Hola familia, les voy a contar parte de mi historia. Yo a los 16 años, yo ya sabía cómo iba a terminar mi vida. Sabía que podría terminar con 3 finales: en el cementerio, en el hospital o en la cárcel. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido como que tu vida ya está destinada, como que ya está escrito? Yo sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo ya lo había aceptado. Cuando yo nací, o antes que yo nazca, mi padre biológico me abandonó desde el vientre de mi madre. Y tuve una infancia muy crítica, porque yo recuerdo desde los 6 años ya estaba trabajando. Desde los 6 años vendía raspadillas, vendía marcianos, vendía frutas. Estaba yo trabajando y me dolía a mí porque veía a otros niños que jugaban con sus padres, que eran felices con sus padres, y yo no tenía ese calor de padre. Yo crecía viendo cómo mi padrastro golpeaba a mi madre, y había muchas noches que me iba a dormir sin comer. Pero cuando yo iba a cumplir 13 años, llegó una noticia que mi padre biológico quería conocerme. Llegó un familiar y me dijo, y nos dijo a todos los que estamos en la noche buena, en Navidad, que mi padre quería conocerme. Le dijo a mi mamá. Mi mamá me preguntó si yo quería ir a conocer a mi padre biológico, y le dije que sí. Y habíamos pactado la fecha para Año Nuevo, a una semana. Pero 2 días después, faltando 5 días para que se dé ese encuentro y nos podamos encontrar y yo poder conocer a mi padre biológico, el día de mi cumpleaños, él sufre un accidente. Le ocurre un accidente, ya no lo pude conocer. Y emocionalmente tuve un impacto psicológico, porque me empecé a volver rebelde, empecé a escapar de la realidad en las pandillas, en la droga, en el alcohol. Y yo bajaba de los cerros en la madrugada, zombie, y no me avergüenzo. Eso me ha hecho más fuerte. A los 16 años, yo tomé la mejor decisión de mi vida, que era de irme al servicio militar, al ejército. Pero ¿qué es lo que realmente pasó? En ese tiempo, un amigo del entorno, ¿sí?, murió. Un amigo del entorno fue asesinado y los otros fueron llevados al ejército de manera obligatoria. Y ya me encontraba solo y sabía que no iba a tener un buen final. Tomé conciencia y me fui a presentar para irme al ejército, pero me rechazaron porque era menor de edad y era muy delgado, no tenía el peso necesario. Entonces me dijeron, bueno, eres menor de edad, no puedes quedarte acá. Yo le dije, ¿qué puedo hacer para quedarme? Debe haber alguna opción, alguna solución. Me dijeron, tienes que venir con un permiso notarial firmado por tu padre y tu madre. Yo le dije, pero no tengo padre. En este caso, por tu madre. Y yo fui y le comenté a mi mamá, y ella no quiso. Su hijo
el más engreído, cómo se lo iba a dejar ir. Me estaba protegiendo. Entonces yo le dije: mamá, tengo tres opciones si tú no firmas ese documento, en el futuro ir a visitarme a una cárcel, al hospital o al cementerio. Y ella llorando, fuimos al notario a firmar ese documento. Y cuando me fui, no quería quedarme ahí, porque sabía que me iba a desertar si estaba cerca. Yo elegí, cuando empezaron a repartir, yo dije: ¿cuál es el lugar más lejos para ir? Y me fui a la frontera del Ecuador como para no poder abandonar. Y ahí empezó ese cambio. El cambio empezó de manera en el cuerpo y también en la mente, porque en el ejército trabajan cuerpo y mente, ¿sí? Ahí empezó mi cambio. Y luego salí cuando ya tenía 18 años, porque estuve de 2 años, salí y todavía empezaba a recaer, porque llegué nuevamente a ese entorno, empecé a recaer. Pero después de 1 año que estuve ahí, decidí irme de ese entorno. Y no fue fácil, porque habían días que yo quería volver a lo mismo. Y a los 41 años, yo empecé ese cambio mental en el desarrollo personal. Y empecé a leer libros como Piense y hágase rico. Y me ayudaron bastante, porque empecé a aplicar esos principios en mi vida. Desde un propósito definido, empecé a darle rumbo a mi vida, ¿sí? Desde un propósito definido, tener fe, autosugestionarme, etcétera, etcétera. Todos los principios de ese maravilloso libro. Y me di cuenta que era mi forma de pensar lo que me estaba deteniendo. Era mi forma de pensar. Y hace 52 días que yo empecé un proceso de transformación real, que le puse el nombre Metamorfosis 90. Llevo 52 días sin fallarme un solo día, alineando mis hábitos con mi meta, con mi nueva versión, con la persona en la que me quiero convertir. Y esa persona en la que me quiero convertir no se falla ni un solo día. ¿Qué le diría al Samuel de 10 años? Le diría: tranquilo, no todo está destinado. Estás fortaleciéndote para un siguiente nivel. No todo está destinado. No es el final. Te estás haciendo fuerte. Y ahora yo te pregunto, ¿vas a quedarte allí creyendo que todo está terminado? ¿O vas a tomar una decisión hoy y empezar esa transformación real en ti, desde el ser, mente, cuerpo y espíritu? Gracias.